Centro Bíblico Pastoral María de Magdala. Me permito en este momento, si no hay algo más por decir, Fray William, mi hermana Ana Francisca, para que demos paso a la intervención de la doctora Amparo. Entonces, la doctora Lola Amparo Alvarado Palacios nos acompaña desde el Perú, profesora de educación primaria, otorgado en la Escuela de Formación Magíster de la Pontificia Universidad Católica del Perú en Lima. Doctorado en Teología por la Universidad Pontificia Bolivariana de Colombia. Experiencia profesional en el Perú. 7 años como docente en un instituto pedagógico de Chimbote. Varios años como asesora pastoral de la parroquia de San Pedro y San Pablo. 6 años como docente de teología en el Seminario Mayor. Coordinadora del proyecto del Instituto Surandino de Investigación y Acción Solidaria, con unos temas concretos interesantes acerca de la mujer, donde se promueve la justicia de género y la lucha contra la violencia desde el empoderamiento teológico y político. Esto une abrebocas de la experiencia y formación de la doctora Amparo. En este momento nos va a compartir esa experiencia de sinodalidad desde esa riqueza que ella tiene. Entonces, estamos contigo también atentos y atentas desde el lugar donde nos encontramos para escucharte y extraer lo mejor de este aporte que nos traes. Adelante, doctora Amparo. Bueno, muchas gracias. Si hay problemas, lo paso yo misma, ¿ya? Bien. La verdad que yo empiezo por decir que voy a estar fuera un poco de lo que han estado hablando ustedes en algún sentido, ¿no? No voy a mencionar a Pablo para nada y tampoco me voy a referir a algunos temas tan académicos. Como mi tema lo dice, es experiencias de sinodalidad desde una espiritualidad andina. Y yo quiero decir antes que estoy en un proceso de descolonización, de deconstrucción de toda una formación occidental donde la cultura cristiana he bebido y he vivido, ¿verdad? Gracias a esa experiencia de deconstrucción he podido adentrarme un poquito en este mundo andino, indígena, y desde ahí les voy a compartir algunas cosas, ¿no es cierto? ¿Pasamos? Bueno, en estos días se ha hablado de sinodalidad, ¿no? Y estas palabritas se han repetido, se han dicho muchas veces, de muchas maneras, ¿no? Una iglesia participativa y corresponsable en su vida y misión, caminar juntos y juntas, reunirse en asamblea, diálogo, escucha. Son términos que implican un contenido que estamos manejando últimamente, pero que en realidad del ser de la iglesia sería lo más común, ¿no? Y de siempre. Vamos a ver esto, cómo se ve después, ¿no? Seguimos. Este tema de sinodalidad, entonces, afecta no solo a los sujetos y sujetas, sino también a las estructuras y a los procesos eclesiales. Y es allí, en la iglesia, institución, donde se ve todavía resistencia a esta participación, ¿no? De parte del clero, todavía se hace difícil acceder a este cambio de paradigma. Incluso el Papa Francisco está teniendo dificultad en su reforma de la curia, ¿no?
Esta sinodalidad también nos dice que supone una conversión pastoral para poderla poner en práctica. Y por ende, exige que se superen paradigmas todavía frecuentes en nuestros pensamientos y en nuestra acción eclesial. Y esto no solo en el clero, sino también en el laicado, ¿no es cierto? Si pone los mensajes, me va a impedir ver las diapositivas, le rogaría que no pusiera. Gracias. Siguiente. Quiero referirme un poquito a algunas cosas que habla el Papa Francisco, ¿no? Porque va a tener que ver para entender la espiritualidad andina indígena. Habla de un antropocentrismo desviado, ¿no? Esto es fruto de una cultura occidental que ha centralizado al ser humano y ha descuidado lo demás, como es el cosmos y todo lo que supone esto, ¿no? Y en ese intento tenemos estas situaciones, ¿no? Este antropocentrismo desviado nos ha llevado al miedo, a la desesperación, a la violencia, a la inequidad, al debilitamiento de vínculos, a la cultura de descartes. Se ha roto lazos, guerras disfrazadas, ¿no? En fin, nos dice el Papa, una libertad enferma, un maltrato de personas. Esto tiene mucho que ver porque si queremos vivir la sinodalidad, tenemos que aceptar una realidad que está viviendo el mundo, ¿no? También nos dice el Papa, la siguiente, que también vivimos un eclesiocentrismo enfermo, ¿no? Nuestro pueblo bautizado no está experimentando su pertenencia a la iglesia. Existen estructuras y climas poco acogedores, como que la actitud burocrática no permite dar respuesta a lo que el mundo y la sociedad quiere. No estamos dando espacios de diálogo. Está faltando acompañamiento pastoral a los más pobres, a una ausencia de acogida cordial. Y yo me permito parafrasear diciendo, ¿no?, que podríamos decir una sinodalidad enferma también, ¿no? Podría ser que el Papa nos esté llamando la atención que si queremos, tal vez por eso también está planteando este sínodo, ¿no? Seguimos. Este señor Félix Placer, muy interesante, nos plantea no tanto la sinodalidad y espiritualidad, sino yo lo he entendido más bien como que la sinodalidad es una espiritualidad, porque se trata de reconocer la presencia, el impulso del espíritu, para poder reconocer también las espiritualidades muy diversas y plurales que se presentan en nuestro mundo, ¿no? En especial de los más marginados, cultural, económica, políticamente. El recordar que la sinodalidad auténtica es caminar junto a quienes buscan y viven y experimentan la sabiduría de sus experiencias espirituales diversas. Y aquí no solo menciona a los indígenas, sino también a otras convicciones e incluso los ateos. Como que la sinodalidad debe ser dialogante con esas diversas espiritualidades, ¿no? Que esta auténtica espiritualidad sinodal debe conducir a una relación profunda que lleva a descubrir la unidad humana y cósmica. Interesante que ya él va tocando el tema cósmico, ¿no? Holística, donde el espíritu alienta la totalidad. Estas cosas como que el mundo cristiano ha olvidado, ¿no? Como de pronto los ha olvidado. Seguimos. Y entonces el padre Lazar López, un mexicano que está metido en este tema de las espiritualidades andinas, dice que la Iglesia Católica respecto a estas espiritualidades ha tenido momentos, etapas, ¿no? Primero le ha fallado, ¿no? Se unió al poder conquistador, ha llegado con imposición y violencia, la ha mirado desde sus categorías occidentales y así la ha juzgado de demoníaca, la ha condenado y la ha querido matar, destruir, ¿no? Y ante esto, ¿qué ha hecho las espiritualidades andinas? Han resistido. Y esto es muy admirable. Yo, viniendo aquí, después de estar 20 años en Yungay, que es otro lugar andino más
de mi tierra, he venido al sur andino, a Puno y a Cusco, y aquí he podido descubrir esos modos de resistencia, porque ha tenido que vivir estas espiritualidades andinas escondidas, camufladas, para que no sean juzgadas y no sean tratadas como demoníacas, ¿no? Pero lo interesante es cómo ha resistido. También que ha querido la iglesia, ¿no? Ha querido inculturar el evangelio según sus aspectos culturales de cada pueblo. La palabra inculturar estuvo muy de moda un tiempo, ¿no? ¿Y qué han hecho las espiritualidades andinas? Ya un pueblo creyente que ha aceptado esa fe cristiana, pues ha mantenido una doble expresión de fe. En algunos casos ha hecho mezclas, pero yo veo esta doble expresión. Aparte están los ritos, viven los ritos sin nombrar a nada, para nada a Dios o a Jesucristo, y aparte sus ritos indígenas andinos natos, ¿no? Y algunos lo viven paralelamente, otros hay movimientos de que viven solo una y han dejado la otra, y hay otros que hacen esa mezcla, ¿no? En los ritos meten lo cristiano, y lo cristiano no tanto se mete en los ritos, eso es la verdad. ¿Y qué más ha intentado la Iglesia Católica? Pues ha querido hacer una pastoral y teología indígena, pero no los indígenas, sino los especialistas, ¿no? Algunos de estos especialistas teólogos, más teólogos que teólogas, de procedencia indígena, pero no la misma gente del pueblo, ¿no? De las bases rurales indígenas. Es interesante ver este proceso que ha hecho la Iglesia Católica, ¿no? Seguimos. Me permito decir algo sobre lo que estoy entendiendo, porque en realidad yo aquí he descubierto como mis raíces más profundas de la espiritualidad andina, ¿no? Y estoy como esponja recogiendo todo lo que escucho y me voy quedando con aquello que me está dando más vida y más, me estoy descubriendo en ella, ¿no? Javier Lajo, no sé si lo conocerán algunos peruanos, pues que arequipeño, Puquina, fallecido por el COVID el año pasado, filósofo andino, él dice, ¿no? que la espiritualidad andina se puede resumir en hacer las cosas bien, juntos y juntas. Que pensar bien y querer bien se transforman en un hacer bien las cosas. El Alin-Yacha y Alin-Muna y Alin-Ruay es como tres fuerzas que se unen. No se puede vivir separado. Si traducimos al español o al occidental, puede decirse el pensar, el afecto y la acción. Pero no es más que eso. Y generalmente en el mundo andino, en el mundo indígena, no vemos su pensamiento, ¿no? Vemos las acciones que hacen, pero allí están reflejadas todo ese querer y ese pensar bien. Y que luego se traduce en un summa causa, que es una realidad andina, indígena, que supone un tiempo y un espacio donde se vive realmente, porque se piensa, se siente y se hace bien juntos, porque se vive plenamente, pero juntos. Juntos y juntas va a tener muchos elementos, ahora lo vamos a decir más, ¿no? Para los andinos y las andinas, la existencia no puede significarse por un decir, sino por un hacer, y un hacer juntos y juntas. La palabra, el logos que nos ha venido de la cultura occidental, no tiene esa supremacía, digamos, en el mundo andino, ¿no? El mundo andino es más hacer, pero donde en el hacer se juntan estas dos dimensiones de la persona, ¿no? Seguimos. También dice Javier Lajo que en la espiritualidad andina el vocabulario está en estas dos palabras muy importantes, ¿no? El illanay, que es el rumiar del alma, que no lo podemos traducir en el mundo occidental como meditar, como reflexionar, no es tan así tan separado, ¿no? En realidad tiene que ver con el ajayu es en Aymara,
es difícil de comparar con nuestra vida más occidental, ¿no? Es la energía vital, desde donde se vive, desde el donde se habla, desde el donde se actúa, es casi toda la energía vital del ser humano y de la comunidad. Y el Illay andino es una iluminación de la mente, pero una iluminación con pasión, donde se demuestra esa unión fuerte, íntima con la naturaleza, donde la naturaleza, las plantas, los árboles, los cerros, las aguas, son seres con quienes se dialoga, con quienes se comulga, con quienes se establece relación, ¿no? Este yanay es pensar y sentir al unísono. Sentipensar, le dicen algunas veces, o corazonar. Entonces, en la espiritualidad andina no hay que cerrar los ojos para vivir la espiritualidad, más bien hay que ver con el corazón y la mente a la vez, ¿no? Seguimos. Otra teóloga, bueno, nos habla de los principios andinos. Sofía Chipana es una boliviana, es religiosa, pero es muy indígena. Nos diferencia los principios andinos de los valores andinos, ¿no? Los principios tienen que ver con esa totalidad de la vida, no solo con unos aspectos a practicar o a tener en cuenta, ¿no? Y nos habla de estos 4 principios, ¿no? El equilibrio y la armonía, donde todas somos iguales, nos necesitamos, y juntas y juntos alcanzamos ese equilibrio, ese balance de lo material y de lo espiritual a la vez, ¿no? No separados, sino son energías que van interrelacionadas justamente y se van transmitiendo en los saberes. Y eso se da, ese equilibrio, armonía en la familia y en la comunidad, no una forma individual, ¿no? El otro principio, la relacionalidad y la reciprocidad, que tiene que ver más con una conciencia cósmica, ¿no? Que es sentirse parte de los ciclos y relaciones que se establecen en el cosmos. El kuti, ¿no? El retorno no es el mito del eterno retorno que a veces somos calificados así, sino es más bien es mi espiral. Hay un retorno a nuestro vínculo con el cosmos, y esto realmente lo estoy viviendo yo ahora, ¿no? Nos vinculamos a la Pachamama por esta relacionalidad recíproca. En esta reciprocidad se entienden los ritos, porque algunos le llaman pago a la tierra, pero en realidad es más como la tierra, la Pachamama me da, nosotros los seres humanos también le damos, ¿no? El otro principio, la comunitariedad y complementariedad, que tiene que ver con la comunalidad. En el mundo andino lo común, lo de todos y todas, es muy fuerte. Dice un yatiri que conozco en Puno, que si hay un nombre para el dios andino se llama bien común. Me llamó mucho la atención. El bien común está por encima de todo. Entonces, este principio hace que la vida andina vincule, incluya a todos, no solo a los seres humanos, sino a todos los seres de la tierra, ¿no? Y finalmente, la crianza mutua de la vida, cuyo principio nos dice de que en el mundo coexistimos seres, ¿no? Si seres, varones y mujeres, plantas, ríos, etcétera, cerros, que mutuamente nos criamos. No solo cría la mamá al hijo, sino el agua cría la tierra cría el agua, los animales crían los vegetales crían a los animales, y el ser humano entra en esa crianza mutua. Entonces es descubrir una nueva manera de relacionarse con todos y todas y con todo, ¿no es cierto? No es yo creo que el mundo occidental en estas épocas modernas ha tomado algunos de estos principios como novedades, luchando por la ecología. Pero esto el mundo andino ya lo tenía desde antes, desde siempre, ¿no? Seguimos. Entonces, teniendo de fondo esos principios y esas maneras de entender la espiritualidad andina, indígena andina,
Les voy a hablar de estas 5 experiencias que yo me he encontrado acá, desde acá. Existían antes, pero yo recién al estar acá, que hace 5 años más o menos, he descubierto que existían, ¿no? Unos esfuerzos que está haciendo ciertamente la iglesia, no solo católica, sino otras iglesias, y acá especialmente en el sur andino. Vamos a ir hablando de cada una. El AILAPI. Pasamos. El AILAPI es la Articulación Ecuménica Latinoamericana de Pastoral Indígena, una asociación civil sin fines de lucro que quiere acompañar a los pueblos originarios del continente en la valoración de sus culturas y espiritualidades y en la defensa de sus derechos. Esta articulación funciona desde hace años, ahora lo vemos así rápidamente, en la siguiente. Son 9 encuentros que ya han tenido en todos esos lugares, todos esos años. Yo tuve la suerte de participar del último en Panamá. Y en estos encuentros, si se dan cuenta por los títulos de los temas, se intenta reconocer esa espiritualidad indígena, no solo la de Perú, ¿no? De muchos otros lugares, muchas comunidades y etnias, y tratar de relacionarla armónicamente, no sé si en diálogo real con la fe cristiana, pero por lo menos se revalora, ahí se hacen experiencias rituales de los diferentes pueblos que asisten, se conversa desde cómo los mitos, por ejemplo, en las diferentes comunidades tienen una fuerza espiritual y una fuerza social, incluso política, y también se comparte cómo a veces la Biblia o cómo la fe cristiana también tiene esos mismos elementos, ¿no? Como digo, se intenta dialogar con la fe cristiana. Es muy interesante. Pasamos. El IPA es otra experiencia, ¿no? Que tal vez algunos peruanos que están aquí los conozcan. El Instituto de Pastoral Andina, que funcionó desde el 1969, donde se juntaban todo el sur andino, Ayaviri, Juli, Sicuani, Cusco, Puno, ¿no? Para poder hacer un estudio serio, dice, del alma indígena. Y tratando de responder al llamado del Concilio Vaticano, de llegar a los pueblos, de que la fe tiene que ver con la realidad humana, tiene que ser humana, en fin, ¿no? Entonces, el objetivo de este instituto fue promover esa reflexión e investigación sociocultural y pastoral en la tarea evangelizadora, ¿no? Donde se unía siempre la promoción humana y la auténtica liberación cristiana. En estos tiempos del IPA se sacaban revistas, artículos, donde la gente reunida se pronunciaba ante la situación peruana del momento, ¿no? Dando su opinión, dando su postura, haciendo frente a la realidad sociopolítica, ¿no? Que vivía el Perú. Muy interesantes respuestas mientras estos obispos estuvieron ahí respondiendo a esta realidad social, porque tenían también una mirada abierta, de avanzada, ¿no? Este IPA funcionó hasta el 2006, bajo esta autoridad colegiada de los obispos. Se convocaba a todos los agentes pastorales para dialogar, reflexionar y discernir el papel de la iglesia ante los problemas de la población. Se vivía ese espíritu de comunión y corresponsabilidad. Pero cambiaron los obispos por unos de Opus Dei, algunos de los sodalites, y se vino todo abajo, como una autoridad colegiada, desapareció. O sea, ya no fue así convocada desde los obispos, sino que acabó el IPA, ¿no? Acabó todo este dinamismo eclesial del sur andino. Y entonces, en 2007, pasamos a la otra, nace el Isaías, Instituto Surandino de Investigación y Acción Solidaria, del cual formo parte ahora, ¿no?
este movimiento, bueno, un movimiento laical que quería seguir con los, ahora íbamos a desarrollar un poquito, pero la idea es que quiso recoger, sobre todo por el grito y el llamado y el impulso de los laicos y laicas del sur andino, a que continúe ese dinamismo del IPA, ¿no? Y entonces crearon Isaías. ¿Qué es Isaías? Seguimos. Es una asociación también sin fines de lucro con identidad cristiana católica, creada en el 2007, para reunir, por un grupo de agentes de pastoral, para reunir las regiones de Cusco y Puno. Como decía, para continuar con lo que había trabajado el IPA tantos años, ¿no? Asumimos ser parte de esta realidad multicultural del pueblo surandino, y siempre ha sido el lema desde el plan estratégico que tiene el Isaías: somos pueblo, somos iglesia. Bien conceptuado este sentido, ¿no? Este pueblo creyente, pero este pueblo plural, este pueblo indígena, este pueblo andino, pero también somos iglesia. A través de un proceso de formación permanente que se realiza en 3 encuentros anuales, uno de teología, otro de coyuntura y otro de eclesiología, donde se va revisando, ¿no?, qué está pasando en este sur andino y en este país, en el mundo, en la sociedad, y qué reflexiones teológicas, eclesiológicas surgen para dar respuesta a estas realidades sociopolíticas que van pasando, ¿no? ¿Qué más es el Isaías? Seguimos. Este Isaías se crea como un movimiento de discípulas y discípulos de Jesús con carácter prioritariamente laical, ¿no? También hay, y han ido muriendo, la verdad, algunos también sacerdotes y religiosos. Muy pocos han quedado ahora, ¿no? Pero la mayoría somos laicos y laicas. Y en nuestro trabajo como movimiento tratamos de articular estos sectores, ¿no? Las mujeres, jóvenes, líderes y lideresas, para que se encuentren, para que se formen y se comprometan en la sociedad. Nuestro reto como movimiento es fortalecer la sociedad civil para que el laicado realmente tenga un protagonismo válido, ¿no? En colectivo estamos metidos, ¿no?, y metidas en estos colectivos temáticos de derechos humanos, lucha por la violencia hacia las mujeres, por la defensa del medio ambiente, a través de la concertación de propuestas para la incidencia pública y política. Ese es el Isaías. ¿Qué otra experiencia tenemos? La teología y pastoral con identidad andina es un movimiento teológico originario mestizo cristiano y andino, es caminos de reflexión y acción. En este movimiento participan Bolivia, Argentina y Perú. Ecuador recientemente se ha unido el año pasado, me parece. Como ven, son encuentros que hacemos encuentros anuales en los diferentes lugares de estos países para, este es otro movimiento diferente a Isaías, ¿no?, que tiene esa finalidad también de hacer dialogar la fe cristiana con los pensamientos y la espiritualidad indígena, ¿no?, de estos lugares. Este movimiento ha tenido 32 encuentros. No he escrito los nombres de todos porque muy aburrido, pero se pueden dar cuenta por los temas que se tratan, ¿no? Se trata de responder a la inquietud del presente, del momento, a la realidad sociocultural, eclesial, mirada desde los rostros indígenas, desde los rostros andinos. Yo estoy desde el 18 en estos temas que se han trabajado y es una experiencia maravillosa donde se pueden juntar 100, 120 personas de todos estos lugares y donde todos y todas al unísono vivimos, cada una, si lo vive paralelamente lo andino con lo cristiano, o lo viven mezclado, o lo viven un poco separados, pero ahí estamos compartiendo ese deseo de que se mantenga, ¿no? Seguimos, otra experiencia. Los ritos andinos.
Los ritos andinos es lo que a mí más me ha tocado en esta experiencia desde el sur andino, ¿no? He compartido con los yatiris y con los pacos. Los yatiris se llaman a los sabios aymaras y pacos a los quechuas, sean mujeres o varones. Y ahí está un yatiri y un paco, mujer. Lo viven como el oxígeno y la sangre de su sabiduría creyente, ¿no? Tiene un sentido de celebración comunitaria, es donde esa energía vital, ese ajayu sale a comunicarse con todo el cosmos, con toda la Pachamama, ¿no? Es un rito que une, que es una fuerza para seguir caminando juntos y juntas. De hecho, no hay rito que sea solitario, siempre es comunitario. Todos y todas somos sujetas y sujetos del rito. Corrobora esa mística espiritual de la cultura andina. Y lo más interesante que yo también he descubierto es esto, ¿no? Que el rito es el lugar para hacer la teología. La vida es el lugar, el locus teologos, como se dice en lo occidental, ¿no? No es la palabra, no es un libro, no son doctrinas, es el rito. Y les voy a hablar de un rito. ¿Seguimos? El Chukta Rutukuy. En otras palabras, en otros lugares se le llama el Quitañaki, o en castellano es el corte de pelo. Esta es una reflexión de Nicanor Sarmiento, un cusqueño que me pasó sus ideas, ¿no? Y les comparto. Seguimos. Es un rito de la identidad andina, una ceremonia de origen inca, viva y vigente en nuestros días. Es practicado por aymaras y quechos en el Perú y también dicen en otros países. Y en muchos casos se celebra junto al bautismo cristiano, sea antes o sea después. Y también los padrinos del bautismo suelen ser los mismos del Chocta Rutukuy, ¿no? Entonces, un rito de identidad. ¿Qué más? Es un rito pasamos. Un rito de bienvenida. Se le da la bienvenida al infante al seno de la familia y la comunidad. El concepto quechua es de que el niño nació desnudo, pobre, entonces necesita que los demás que asisten le colaboren, ¿no? Para hacerlo un personaje productivo en la comunidad. No solo bienes materiales, sino también espirituales, ¿no? Ahí les dan dinero, flores, coca, etcétera, ¿no? ¿Qué más? Es un rito. Seguimos. Es un rito donde se hace la presentación pública del infante, ¿no? Participan ahí todos, niños, varones, grandes, chicos, amigos, vecinos, todos intervienen. Y el niño ya se hace público, se hace de la comunidad, o la niña. ¿Pasamos? Todos y todas participan, contribuyen para el futuro del infante. Interesante en esta sinodalidad, en este rito, ¿no? Es laico, no necesita de ningún ministro, ni siquiera de los mundos indígenas, sino todos y todas participan. ¿Seguimos? Este rito es un signo evidente de pertenencia a la familia y comunidad andina, ¿no? Este signo de poner los cabellos junto a las flores y la coca debajo de la puerta principal de la casa, significa, ¿no? que este niño ahora pertenece a esta familia, a esta comunidad, con todo lo que implica de lo que hemos dicho antes, ¿no? Entra esos principios, entra esa mentalidad, entra esa comunalidad del pueblo indígena, ¿no? No sé si hay algo más, seguimos. Entonces, pues, estamos terminando. La espiritualidad de los pueblos indígenas es profundo para mí, ¿no? Es muy profundo. Para la espiritualidad andina no hay identidad sin espiritualidad. En realidad, desde la espiritualidad se descubre la identidad, ¿no? No es la espiritualidad un aspecto de la vida andina, sino es lo que expresa la identidad indígena o andina, ¿no? También, por favor, no hay plenitud sin identidad, identidad sin plenitud.
esto puede sonar cursi, pero en realidad yo también lo he experimentado, ¿no? El que busca, no sé si hablo yo, hablan las demás. Espero. Ya. Es que la plenitud muchas veces es entendido como algo que alcanzar no sé cuándo, no sé dónde, ¿no? Después de la muerte. No, como que en la espiritualidad andina, al descubrir tus raíces más hondas, tu propia identidad, estás siendo pleno y plena, ¿no? Entonces cabe preguntarse, la siguiente. ¿La Iglesia Católica ha enseñado sinodalidad a los pueblos indígenas? ¿O la debería aprender de ellos? Yo me estoy preguntando y estoy haciendo algunas reflexiones sobre si se trata de inculturar el Evangelio o de ponerse a dialogar de igual a igual, de un diálogo intercultural, ¿no? ¿Qué pasaría, qué ha pasado si leemos la Biblia desde esa óptica? Comunidades y grupos de diferentes lugares, de diferentes creencias. ¿Quiénes han vivido imponiendo y quiénes han vivido dialogando? Sería bueno hacernos esa pregunta, ¿no? Porque es tan digno y tan evangélico ponerse de igual a igual y decir, vamos a dialogar, yo te presento este evangelio, pero tú preséntame tu espiritualidad. No, aquí te traigo, esto es lo bueno, esto es lo maravilloso y esto es lo verdadero. No nos va a permitir un diálogo interreligioso esa postura, ¿no? Finalmente, creo que ya no hay ninguna más. A ver, pasamos. Pasamos, William. Amparito, es la última diapositiva. ¿Ya se acabó? Sí. Muy bien, entonces ahí nos quedamos. Aquí me quedo con estas preguntas y si quieren algún comentario, pues bien. Pues muchísimas gracias, querida Amparo, por todo lo que nos has compartido. La hermana, Daisy no continúa con nosotros en unas actividades, entonces, pues desde este momento me quedo yo como coordinador un poquitito del resto de la actividad. Pues muchas gracias, Amparo, nuevamente por todo lo que nos has compartido. Me siento pues muy contento de ti, además hemos sido compañeros de clase en la Facultad de Teología en Lima, compañeros, y después tuve la fortuna de estar en tu defensa doctoral en Colombia también, ¿no? Fue una experiencia muy bonita. Y yo hice una maestría, la terminé el año pasado, una maestría en filosofía latinoamericana, y todos estos elementos, o varios de estos elementos que tú has mencionado, también en algún momento fueron abordados. Y me hiciste recordar algunas cosas. Mi mamá conserva siempre en una maletita pues muy vieja, conserva unos copos de cabello, tanto de mis hermanos como mío. Entonces ahí está el cabello negro mío, envuelto en un pañuelito pues muy viejo, y efectivamente lo que tú mencionas es real, ¿no? Yo creo que es una invitación también a conocer nuestras raíces, a conocer nuestra identidad, y es probablemente uno de los grandes desafíos que nosotros tenemos para poder saber quiénes somos, cuál es nuestra identidad, porque efectivamente nosotros todavía no tenemos una identidad propia latinoamericana, vivimos una espiritualidad y vivimos también toda una sabiduría foránea que, si bien es cierto, nos da muchas luces y nos ayuda enormemente, también es verdad que nos sigue dejando todavía sin realidad. Hay un sociólogo brasileño, Darcy Ribeiro, que habla de la identidad de América Latina como una identidad mestiza. Nosotros somos mestizos, pero es una, a mi modo de ver, definición o una especie de aproximación o un intento por darnos identidad tremendamente pobre, ¿no? Hay otros filósofos también latinoamericanos que van sí en la misma línea que tú mencionas, y me gusta mucho sobre todo la primera pregunta con la que tú culminas tu presentación. ¿La Iglesia Católica ha enseñado sinodalidad a los pueblos indígenas
o debería aprender de ellos, y ese tema de sentarnos a dialogar. Y yo creo que probablemente uno de los problemas en la iglesia sea el que no dialogamos. Y como se mencionaba ayer, el que vivimos en una iglesia tremendamente vertical, horizontal, y no tan tremendamente vertical y no tanto horizontal, ¿no? Pero quedan en este momento pues, los micrófonos también abiertos para que los que deseen participar lo puedan hacer con algún comentario, alguna pregunta. Tenemos la fortuna de que varios o muchos de los participantes son de Arequipa, de Cusco, de Puno también, entonces yo me imagino que se han identificado enormemente con lo que tú estás manifestando. Antes de que se les cedan los micrófonos a los que deseen participar, recordarles de que en el chat de esta plataforma se encuentra un enlace, la dirección para un enlace de evaluación de este congreso. Háganlo por favor, que nos servirá pues para ver en primer lugar cómo se desarrolló esta actividad e igualmente planificar las futuras. Y Ana Francisca, si me ayuda leyendo tal vez algún comentario o alguna pregunta que pueda haber en el chat. Hay unas manos levantadas, Fray William. Bueno. Está Eduardo, Ronald y yo y otro. Esteban. Claudia y Eduardo. Eduardo, Ronald Claudia. y Esteban. A Ronald, Esteban. Pues podríamos hacerlo en el orden que aparece aquí en mi pantalla. Esteban, por favor, tiene usted la palabra. Tu micro. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí. Muy buenas tardes, doctora. Soy peruano y orgullosamente he recorrido gran parte de la región andina por diversas razones, familiares, profesionales, y he conocido mucho y también soy orgullosamente arequipeño. La cultura andina es fundamental en la tradición y en la formación de un peruano. Yo quería formular una pregunta. ¿En qué medida la cultura andina aporta a la sinodalidad en nuestra sociedad actual? ¿O solo es la práctica de interculturalidad? ¿Contesto? Para el mundo andino no existe esa palabra. Para el mundo indígena no existe la sinodalidad. No, la palabra. Pero la vida comunal, comunitaria, recíproca, esto es propio, ¿no? Entonces, al mundo andino, nato, originario, no hay que enseñarle sinodalidad. En realidad yo estoy aprendiendo, por eso digo, estoy deconstruyendo mis esquemas individualistas, racionalistas, etcétera, 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 porque tiene mucho más para... Incluso me acuerdo que yo a una teóloga española le tuve que decir en un congreso, que se le dignó a decir, es que ahora el nuevo pensamiento de la teología es el cuidado del ambiente, no sé qué. Discúlpame, le dije, pero eso lo tenemos en el mundo andino desde antes de que parecieran ni siquiera los cristianos, ¿no? Entonces, que digan con propiedad, por favor, que se pueda. Yo creo que el reto del mundo andino es hacerlo conocer, hacerlo valorar, que tenga su identidad. El islamismo, el hinduismo tienen más presencia, más escritos, más reconocimiento que los indígenas nuestros, nosotros. O sea que hay un trabajo por hacer, ¿no? Gracias. Muy bien, muchas gracias, Ronald. Y ahora Claudia y Eduardo. Eduardo, sí. Gracias, padre William. Querida Amparo, dejo lo de doctora porque yo creo que usted como indígena nos enseña más. Realmente yo desde niño, desde joven, trabajé en el Centro de Coordinación Misional aquí en Colombia, que luego lo asimiló la Conferencia Episcopal, pero se perdió todo lo que tenían. Entre ellos, el Evangelio redactado por nuestros indígenas, con la traducción en español,
Y eso le he pedido al Centro Bíblico María de Magdala que recupere esas traducciones indígenas del Evangelio, donde yo veía la cosmogonía de nuestros indígenas mucho más rica que la forma en que han expresado el Evangelio en forma europea. Entonces, rescatar eso. Sí le respondo a su pregunta. Realmente nosotros vamos a aprender aquí en América Latina a leer sinodalidad desde nuestros indígenas. La iglesia realmente no puede enseñar sinodalidad si sigue con esos esquemas, con esos ritos. Me gustó mucho los ritos de identidad que ustedes tienen. Hasta allá deben llegar nuestros ritos eucarísticos. La forma de economía de los indígenas que yo siempre he admirado muchísimo y que tenemos que rescatar. No más esa diferencia de clero y laicos. Todos unos, todos idénticos. Y mucho de la cultura latinoamericana se une a la cultura sumeria, que ya hablaban de buenos pensamientos, buenas palabras y buenas acciones. El bien común como la tónica general de toda la sinodalidad. Realmente me siento emocionado. Gracias. Bien, muchas gracias, Eduardo, por su comentario. Y podríamos tal vez presentar una última intervención. No recuerdo quién tenía también la mano levantada por aquí. Ronald. Ronald, por favor, adelante. Gracias, Fred William. De primera intención, hacer llegar nuestras felicitaciones a la doctora Amparo, que ha manifestado lo que es esa espiritualidad andina. Desde el Cusco, Perú, expresa también ese sentimiento andino, esa espiritualidad. Para mí o para muchos del sur del Perú ha sido sencillo entender, interpretar la manifestación de la doctora. Creemos que como peruanos nosotros o como latinos debemos sí tomar esta debida importancia en relación a esta espiritualidad andina, ¿no? El Cusco se siente orgulloso de practicar. Nosotros vivimos, nos identificamos. Es así que, por ejemplo, en la fe andina está lo que consideramos el señor Ecoloriti, considerado patrimonio mundial inmaterial. Por todo ello, por todas esas expresiones y sobre todo las costumbres. Mi pregunta a la doctora va en el sentido de que sinodalidad será sinónimo de esa armonía andina, Allin Yachay, Allin Munay y Allin Ruay. Gracias. ¿Podría repetir la pregunta, por favor? Ronald, repite la pregunta. Era si que lo digo porque mi quechua es muy pobre, que es uno de los retos que... Allin Ruay, Allin Munay, Allin... eso, sí. Ya, ¿qué pasaba? Si esas expresiones podrían en cierta manera como sintetizar la sinodalidad o el pensamiento medio sinodal andino, ¿no? Algo así entendí yo la... Ya, Ronald. El tema de la armonía. La armonía, sí. Yo, como decía antes, ese término sinodalidad no existe en el mundo indígena andino, no existe esa palabra. Existe esto, el summa causa, existe esta armonía, equilibrio, complementariedad, comunitariedad, en el Aini, en el Lamita, en muchas expresiones prácticas todavía actuales en el mundo andino, ¿no? Es decir, donde todos y todas nos sentimos parte de su chacra, de su cosecha, de su siembra, de trabajo comunal, del río, de hacer los surcos. Eso no lo tengo que enseñar, lo tengo que aprender, ¿no? Entonces, por eso de repente nos hemos acostumbrado, mal acostumbrado, los que vivimos en el mundo del Ande, a que aparezca nuestro folclore, nuestras costumbres como turismo.
se hace turismo, se hace comercio, se hace, no, espectáculo. Pero realmente el valor, incluso yo conozco personas que están haciendo estudios sobre la matemática indígena. Ojo, que no tiene nada que ver con la matemática que hemos aprendido en los colegios y en las universidades. La astronomía indígena. Porque todos los pueblos ancestrales también han hecho sus ciencias, y les llamaremos ciencia, no sé cómo les llaman, su sabiduría, ¿no? Donde esa sabiduría no es una cosa separada para estructurarlo como una ciencia con pruebas, experiencias y tal, y leyes, sino es una escucha de la naturaleza, una escucha de las realidades y van dando respuestas. Y esas respuestas son cariñosas, son armoniosas, son equilibradas desde todo tu ser, ¿no? No solo de tu pensar, sino de tu sentir y de tu actuar. Eso es lo más admirable, ¿no? Una cosa que no he dicho, pero muchas veces hemos oído en el mundo escolar, universitario, estos serranos brutos, estos no piensan, a estos no sé cómo hay que enseñarles, ¿no? Pero es que su mentalidad no es abstracta como la occidental nos quiere mostrar. No hay que abstraer las cosas, de repente hay que tenerlas más en concreto, vivirlas más en la práctica y ahí meternos en el mundo del mito y del rito y muchas cosas, ¿no? Es un desafío muy grande. Muchísimas gracias, Amparo, nuevamente por todo lo que nos has compartido, y es un reto pues para nosotros el también meternos en esto que forma parte de nuestra vida.